Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Las propiedades horizontales son aquellos bienes inmuebles, tales como edificios o conjuntos de uso residencial, comercial o mixto, en los que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre bienes comunes. En Colombia, con la Ley 675 de 2001 o régimen de propiedad horizontal, se reconoce la existencia de la propiedad horizontal y se han reglamentado las disposiciones que se requieren para su creación, funcionamiento y direccionamiento. Es así que el artículo 33 de la citada Ley 675 de 2001 señala que las propiedades horizontales son personas jurídicas sin ánimo de lucro, las cuales al constituirse como tal adquieren una serie de obligaciones como la de construir una asamblea de copropietarios, redactar el reglamento de la propiedad horizontal, nombrar un consejo de administración, contratar a un administrador que se ocupe de la representación legal de la copropiedad y de la contabilidad del edificio o conjunto, nombrar un revisor fiscal, entre muchas otras. Hoy, en Red Empresarial, hablaremos de la propiedad horizontal en Colombia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, Excelencia con Talento Humano. Como lo vieron en nuestra nota introductoria, hoy estaremos hablando de la propiedad horizontal en Colombia, que es cuáles son los derechos y deberes de los propietarios, cuáles son los beneficios o no de tener una propiedad horizontal, cuáles son las normas que la rigen, entre otras, muchas otras preguntas que estaremos resolviendo en esta misión de Red Empresarial. Y para hablar de la propiedad horizontal en nuestro país nos acompaña hoy el profesor de la Facultad de Ciencias de la Administración del Departamento de Contabilidad y Finanzas, del área de Desarrollo Académico, Procesos de Información y Control, Auditoría y Sistemas de Información, Omar Javier Solano Rodríguez. El profesor Solano es doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Cartagena en España, magíster en Administración de Negocios MBA de la Universidad del Valle, especialista en sistemas gerenciales para ingenieros de la Pontificia Universidad Javeriana, contador público de la Universidad del Valle y actualmente es estudiante de la maestría en Análisis e Inteligencia de Negocios de la Universidad del Valle. Además cuenta con una amplia experiencia en la interventoría de proyectos, auditoría y el régimen de propiedad horizontal. Toda una autoridad para hablar de nuestro tema central. Profesor Solano, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya vimos la nota introductoria, profesor Solano. ¿Qué otras cosas podemos anexar de lo que es una propiedad horizontal? Nilson, claro que sí. El régimen de propiedad horizontal está regulado, es todo un sistema jurídico que está regulado por la Ley 675 del año 2001. Y ella no solamente concibe obligaciones y derechos de los copropietarios, sino que también permite regular de alguna manera las inmobiliarias, los conjuntos que están cerrados, las parcelaciones y un tema muy importante que también permite regular la convivencia y los conflictos que se pueden generar en este tipo de copropiedades. Profesor, si yo soy una persona que quiere comprar una propiedad horizontal o que vive ya en una propiedad horizontal, ¿a qué tengo derecho y a qué no, teniendo en cuenta que prácticamente hay zonas privadas y zonas comunes? Wilson, la pregunta es muy buena, pero es bastante amplia para responderla. Yo consideraría que en principio no importa si la persona va a adquirir un bien inmueble usado o nuevo en un conjunto, un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, lo primero que debe entender y comprender él y el grupo familiar es la Ley 75, el régimen de propiedad horizontal. Porque no es lo mismo vivir uno en un barrio, en una casa independiente, que vivir en un conjunto que está sometido a unas reglas, a unas normas, para efecto de garantizar no solamente la seguridad de los copropietarios, sino que también la convivencia. Ahora bien, en relación con esos derechos como propietario del conjunto,
él no solamente va a tener unos derechos, sino que también se obliga. Deberes. Y algunos deberes, y se obliga para con la misma copropiedad. Dentro de esos derechos, yo creo que el más importante es el que él tiene el derecho al goce y disfrute de las zonas comunes, ¿cierto? Pero de igual manera tienes unas obligaciones, y es respetar por lo menos la convivencia y esas zonas comunes que están para ese goce y disfrute. Sí. Profesor Solano, me imagino que esas obligaciones van a depender del tipo de copropiedad también que haya en materia de horizontal. ¿Cuál es la clasificación de este tipo de propiedades y su destinación de uso? La ley 75 establece 3 clasificaciones importantes. Primero, los conjuntos residenciales. El segundo, los conjuntos que son de carácter mixto, y los terceros que son comerciales. Ahora bien, ese uso va a depender de lo que establezca el reglamento de propiedad horizontal y esa normativa urbanística que en un momento dado se estableció a través de el constructor. Ahora bien, los conjuntos de tipo comercial, como su palabra lo menciona, están únicamente exclusivas para actividades de tipo mercantil. Y tenemos muchos ejemplos aquí en Cali, Unicentro, Chipichape, etcétera, etcétera. Y las de tipo residencial, únicamente el uso son para unidades de vivienda. Entonces, y las mixtas sí tienen las 2 categorías, que son de tipo residencial y de tipo comercial. Entonces, eso es muy complejo porque a veces encontramos nosotros en copropiedades de tipo residencial que en casas pueden poner una tienda, o a veces se toman decisiones frente a la copropiedad si vamos a poner una miscelánea o venta de gaseosa, y entonces vienen inquietudes si ese carácter de tipo residencial se convierte en mixto o se pasa a comercial, que yo creo que podríamos también discutir más adelante. Sí, profesor, hay una inquietud que le planteaba fuera de cámara, si era una casa de 2 pisos puede convertirse en una propiedad horizontal. Lo digo porque hay gente que dice, vendo el segundo piso, pero yo vivo en el primero. Eso todo va a depender, como lo explicaba ahorita, también de la licencia urbanística, ¿cierto? Y hay casas unifamiliares y hay casas bifamiliares. Si ha protocolizado su acto y ha establecido que está bajo ese régimen de propiedad horizontal, lo ha protocolizado ante la notaría, podría en un momento dado independizar, convertirla en bifamiliar, y sí, evidentemente podría estar regido por ese régimen. Sí. Teniendo en cuenta las propiedades horizontales, familiares y las comerciales, ¿cambia mucho el tema de la reglamentación entre una y otra? Sí, en algún aspecto. La ley 75 establece esas obligaciones y derechos para estos 3 tipos de copropiedades. Pero hay unas características importantes. Uno, por ejemplo, desde el punto de vista normativo, contable, dependiendo del tipo de copropiedad, especialmente las residenciales pertenecerían, por ejemplo, al grupo 3. Y existe la posibilidad de que aquellas copropiedades que son de tipo mixto y comercial, si tanto la Asamblea como el Consejo de Administración lo consideran pertinente, podrían pertenecer a ese grupo 2. Pero yo pensaría que también hay un aspecto importante que tener en cuenta dentro de esos órganos de control, que es la revisoría fiscal. Para el caso, por ejemplo, de las copropiedades que son de tipo residencial, es potestativo el nombramiento de un revisor fiscal. Es decir, que la asamblea de copropietarios es quien toma la decisión de tener ese ente de control. Y para las mixtas y las comerciales es de carácter obligatorio, y eso lo establece la Ley 75 del 2001. Doctor Omar Javier Solano, ya seguiremos ampliando estas partes que nos acaba usted de comentar de la propiedad horizontal. Nosotros vamos a conocer información importante de nuestros patrocinadores, pero antes conozcamos la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle.
A pesar de los grandes retos generados por la pandemia, la contracción de la economía y el estallido social, la Facultad de Ciencias de la Administración logró en el 2021 una gestión que le permitió mantener sus metas académicas, de investigación, financieras y sus proyectos de infraestructura. Resaltar la creación de nuevos programas en la facultad, donde recordemos que de 3 programas de pregrado tradicionales se pasó a 7 programas, donde se destaca el programa de Administración Pública, el de Finanzas y Banca, el de Administración Turística y el nuevo programa que se tiene muchas expectativas de Gestión del Emprendimiento y la Innovación. Pero también en el área de posgrados crecimos de 10 programas a 18. Y también destacando que dentro de esos programas de posgrado contamos con 2 doctorados, el doctorado en Administración, que es tradicional, y el nuevo programa de doctorado en Gobierno, Administración y Política Pública. Crecimiento que permite posicionar a la Facultad de Ciencias de la Administración como una de las más grandes en número de programas académicos en Colombia y a nivel internacional. Todo esto también hay que abonarle a aspectos que van relacionados con la misma, como son la creación del Consultorio en Ciencias de la Administración, que es un programa que pretende que los estudiantes de últimos semestres de los programas académicos de la facultad no salgan a la calle, ¿cierto?, sin haber pisado realmente una empresa. La dotación completa de aulas con equipos audiovisuales para la realización de clases asistidas por tecnologías y la entrega y puesta en operación del auditorio auxiliar como espacio multipropósito fue otro logro alcanzado en el año 2021. También de destacar el avance que se tiene en la construcción o todo lo que son los diseños y anteproyectos para el nuevo edificio de altos estudios de la Facultad de Ciencias de la Administración, edificio que ya han sido contratados todo lo que son los estudios técnicos necesarios para poder sacar la licitación constructiva. Inicia tu camino a la excelencia. Hasta el próximo 10 de junio puedes inscribirte en uno de los 16 posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración. Conoce la oferta y todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión en nuestra página web administracion.univalle.edu.co. Inicia tu camino a la excelencia. Hasta el próximo 10 de junio puedes inscribirte en uno de los 16 posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración. Conoce la oferta y todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión en nuestra página web administracion.univalle.edu.co. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. El tema central del libro Estructuras Organizacionales Contemporáneas gira alrededor de las nuevas estructuras organizacionales basadas en procesos y equipos de trabajo. Aquí, su autor, Benjamín Betancourt Guerrero, examina los recientes diseños que están adoptando las organizaciones para crear ventajas competitivas, tanto en el contexto local como en el global. Este libro describe el proceso para pasar de la organización vertical a la horizontal. Se analizan las diferentes configuraciones que presenta la organización horizontal, la organización del conocimiento, las virtuales, en red y las organizaciones abiertas al aprendizaje, todas ellas basadas en enfoques que priorizan los equipos y procesos. Continuamos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle al servicio de la comunidad. En este diálogo amable con el profesor Omar Javier Solano Rodríguez, jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias de la Administración, analizando algunos aspectos que regulan el régimen de la propiedad horizontal en Colombia. Lo tocaba usted en el bloque anterior, profesor. Si yo como propietario de un bien en una partecita de mi apartamento coloco una tiendita o algo por el estilo, ¿cambia allí de ser familiar a mixta o a comercial? Bueno, Nelson, la respuesta clara es no, ¿cierto? Y aquí pues me apego un poco a la ley 75, donde establece
¿Cuáles son esos conjuntos de tipo residencial? Que dice cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas, ¿cierto? Los mixtos son esa combinación que le explicaba ahorita entre vivienda y aquellos bienes que permiten la actividad comercial. No solamente comercial, sino que también industrial, etc. Y eso va a depender mucho también de la actividad que se vaya a desarrollar y la normativa urbanística vigente. Es decir, que quien establece esa clasificación va a ser el reglamento de propiedad horizontal elevado a escritura pública y la normativa urbanística vigente. O sea, por lo anterior, la respuesta es que el solo hecho de poner una miscelánea o una tienda dentro del conjunto no va a cambiar ese carácter. Sí. ¿Cuál de las tres modalidades de propiedad horizontal requiere revisor fiscal? Por carácter obligatorio, tal como establece la Ley 75, es las copropiedades que son mixtas y las copropiedades que son de tipo comercial. Sí. ¿Y cuál es el papel que cumple el revisor fiscal en estas dos copropiedades? La Ley 75 no establece esas especificidades que debe cumplir el revisor fiscal. Sin embargo, quienes ejercen la revisoría fiscal en Colombia son contadores públicos, tal como lo establece la Ley 43 de 1990. Ahí hay unas particularidades, una función, pero quien regula de alguna manera es el Código de Comercio. El Código de Comercio establece esas funciones que debería en un momento dado cumplir ese contador público en ejercicio de la revisoría fiscal. Dentro de esos aspectos quiero señalar algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta, es que el revisor fiscal no solamente va a ejercer control y fiscalización de todas las actividades que realiza especialmente el administrador, quien es representante legal y los miembros del Consejo de Administración, sino también por velar el cumplimiento de lo que establece el reglamento de propiedad horizontal y sumado a ello las decisiones que se tomen en asamblea. Está la Ley 603 del año 2000 que establece que los representantes legales deben presentar un informe de gestión al finalizar el periodo. Es decir, que en la asamblea de copropietarios presenta el informe de gestión. Y fíjense que el revisor fiscal juega un papel importante ahí. Es que velar, que garantizar que de alguna manera toda esa información desde el punto de vista financiero, de ejecución presupuestal que se ven reflejadas en el informe de gestión, pues es la persona garante de validar que esa información coincide con los hechos reales acontecidos durante un periodo fiscal. Profesor Omar Javier, ¿cuál es el reglamento de la propiedad horizontal? El reglamento de propiedad horizontal está regulado por la misma Ley 75 del 2001 y haciendo como una analogía con las empresas, uno podría decir que el reglamento de propiedad horizontal es como los estatutos de la copropiedad. En ella, pues evidentemente vamos a encontrar los deberes, las obligaciones y los derechos que van a tener los copropietarios. ¿Ese reglamento es lo mismo que el manual de convivencia de esa propiedad horizontal, de un conjunto residencial, de un edificio comercial? No es lo mismo, no es lo mismo. Primero que todo, el reglamento de propiedad horizontal se eleva a escritura pública y el reglamento de convivencia, pues son acuerdos que llega los mismos copropietarios en una asamblea para efectos de garantizar la convivencia y la seguridad de los copropietarios. Ahora, ¿qué me parece a mí importante señalar? Es que ese reglamento de convivencia de alguna manera deberá estar incorporado en el reglamento de propiedad horizontal para efectos de dar cumplimiento a algunas sanciones de tipo pecuniaria que se dan normalmente en las copropiedades, como por ejemplo, para mejorar la convivencia, cuando uno saca el perro a hacer sus necesidades, pues está prohibido hacerlo dentro de las zonas comunes de la copropiedad. Eso a lo mejor tiene una sanción. Y esas sanciones están reguladas, hay que hacer un debido proceso y están regulados por la Ley 75. Tampoco es que la asamblea, como máximo órgano, va a tomar decisiones, vamos a hacer sanciones por un salario mínimo. No, eso está regulado por la... Entonces, para poder hacer esa imposición o el debido proceso, pero debiera estar en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, son cosas totalmente diferentes
pero hay algunos elementos de ese reglamento de convivencia que deben estar incorporados en el reglamento de propiedad horizontal para efectos de hacerle seguimiento y el debido proceso. Desde su experiencia, porque usted me dice que ha habido en propiedades horizontales familiares, ¿cuáles son esos principales problemas que se pueden presentar dentro de la convivencia? Son muchos. Son muchos, sí, pero... Sí, son muchos. Yo pensaría que lo primero que uno tiene que hacer cuando uno va a vivir en comunidad es solicitar el reglamento de propiedad horizontal y el reglamento de convivencia. El manual de convivencia. Y el manual de convivencia. Ese manual de convivencia te va a decir, bueno, cómo no convivir. Porque normalmente, por ejemplo, tanto en los apartamentos uno comparte paredes, esas son paredes mixtas. Entonces, el ruido, por ejemplo, es muy particular, ¿no? El vecino con su equipo de sonido a todo volumen. Sí, exacto, un atenuante importante que genera muchos conflictos. El abuso que uno puede tener también en el usufructo de las zonas comunes. Entonces está su zona del antejardín, entonces uno es el que toma decisiones de cómo quiere ver su jardín, pero bueno, eso es una zona común. Piscina. El uso de la piscina, el jacuzzi, la zona social, el kiosco, ¿cierto? Entonces debe haber unos parámetros, pero ¿quién debe organizar esos aspectos? Pues quien está administrando. Es decir, que si yo requiero, por ejemplo, el uso de la piscina de un horario, yo tengo que respetar ese horario, cómo voy a ingresar, cuántas personas yo puedo invitar. Entonces, normalmente como las personas vienen con unas culturas y unas costumbres diferentes, entonces no logran asociar esa independencia que uno puede tener para convivir uno con una pequeña comunidad. Ya regresamos, profesor Omar Javier, hablando de la propiedad horizontal en Colombia, lo que la rige y cómo podemos estar a tono con la convivencia en ese tipo de propiedades. Pero antes vamos a conocer una información importante de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Con el objetivo de formar profesionales en la gestión del emprendimiento y la innovación e impactar positivamente el tejido social y organizacional a nivel local, regional, nacional e internacional, mediante la creación y desarrollo de empresas y organizaciones de economía solidaria, la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle inició este semestre el pregrado de Gestión del Emprendimiento y la Innovación. Les proporciona una serie de capacidades y competencias formativas, de investigación y aplicativas que les van a permitir desempeñarse mucho mejor con sus ideas y con sus propuestas de emprendimiento. El pregrado en Gestión del Emprendimiento y la Innovación es pionero en Colombia a nivel profesional en una universidad pública. De esta manera, la Universidad del Valle busca poder formar para la generación de empleo. Se va a poder desempeñar en su propio emprendimiento, contribuirle a mejorar el emprendimiento familiar, pero también en empresas que requieran desarrollar proyectos de innovación. Parece una carrera muy interesante, como que la carrera pues prácticamente se enfoca como que en vos crear tu propia empresa, o sea, vos salís a generar empleos. Pues yo me veo como creando mi propia empresa, mi propia marca, o por lo menos haciendo algo con lo que yo me sienta identificado y a la vez me sienta muy satisfecho. De esta forma, y pensando en el desarrollo de la región, la Facultad de Ciencias de la Administración amplía su oferta académica de programas de pregrado. Inicia tu camino a la excelencia. Hasta el próximo 10 de junio puedes inscribirte en uno de los 16 posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración. Conoce la oferta y todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión en nuestra página web administracion.univalle.edu.co. Inicia tu camino a la excelencia. Hasta el próximo 10 de junio puedes inscribirte en uno de los 16 posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración.
Conoce la oferta y todo lo relacionado con el proceso de inscripción y admisión en nuestra página web administracion.univalle.edu.co. Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Continuamos en Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Profesor Omar Javier, hablemos ahora de cuál es el papel que cumple el órgano de administración de la propiedad horizontal. Wilson, el artículo 36 de la Ley C75 establece que la dirección de la administración está en cabeza de la Asamblea de Copropietarios, del Consejo de Administración y de la Administración. Y la Administración, yo por ejemplo he ejercido como revisor fiscal en las copropiedades. Y cuando el revisor fiscal debe dirigirse al administrador, yo creo que debe señalar que él no solamente administra los bienes y recursos de la copropiedad, sino que también él representa legalmente a la copropiedad. Entonces esos serían los tres grandes órganos que tienen una dependencia de tipo administrativa en una copropiedad. Sí, ahora vamos a ampliar un poco cada uno de ellos, profesor Solano. ¿Qué es la Asamblea General de Copropietarios y cuáles son sus funciones? La Asamblea de Copropietarios en la propiedad horizontal está conformada por todos los propietarios de los bienes privados, ¿cierto? ¿Quiénes participan en la Asamblea de Copropietarios? Pues todos los copropietarios, pero también podrían participar sus delegados o sus representados con un poder amplio y suficiente para efectos de las decisiones que se pueden adoptar en una asamblea de copropietarios. Esa asamblea es el máximo órgano administrativo de la propiedad horizontal, quien toma las decisiones dentro de un periodo determinado que es de un año. Esa asamblea de copropietarios debe reunirse por lo menos en asamblea ordinaria una vez al año, por lo menos. No quiere decir, a veces se comete el error de que se piensa que una asamblea ordinaria debe realizarse una sola vez al año, porque a veces tampoco se ejecutan o determinan todos los puntos del orden del día. Entonces, a la otra pregunta que me decías, bueno, ¿cuáles son las actividades o las decisiones que debe tomar la Asamblea de Copropietarios? La respuesta está contemplada en la Ley C75 y dentro de esas actividades que establece la Ley C75 en su artículo 38 es nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente. Algo muy importante que quiero señalar y resaltar aquí: cuando fuera el caso, para periodos determinados y fijarles su remuneración, siempre y cuando no existiese consejo de administración. Eso es muy importante. Segundo, aprobar o improbar los estados financieros, el presupuesto anual de ingresos y gastos que deberán someterse a su consideración por el Consejo de Administración y por el administrador. Fíjense ustedes que si uno asiste a una asamblea de copropietarios, en el orden del día dice aprobar los estados financieros. Hay una subjetividad ahí. Pero la Ley 75 establece que usted aprueba o no aprueba los estados financieros. Entonces, en el orden del día uno debería decir aprobar o no aprobar los estados financieros. Otro de los aspectos importantes, que ya lo mencionaba, aprobar el presupuesto anual del edificio, pero consigo al presupuesto es establecer también la cuota de administración. Es muy importante establecer cuál es ese pago a las despensas comunes para poder cubrir y sufragar los costos y erogaciones que tiene la copropiedad para su seguridad y bienestar. Entre algunos aspectos son más o menos unos 10 o 11 funciones y otras funciones que la misma asamblea como máximo órgano puede en un momento dado determinar. Si yo soy arrendatario, profesor Solano, ¿puedo participar de esas asambleas? Usted puede participar en las asambleas de copropietarios, pero en una asamblea el copropietario tiene voz y voto. Si usted es arrendatario, usted podría participar. La Corte Constitucional así lo estableció, pero únicamente tendría voz, ¿cierto? Si en caso dado el copropietario, dueño de la unidad privada, no podría asistir, pues sencillamente le da un poder al arrendatario para participar en las decisiones que adopte la Asamblea de Copropietarios. Bueno, usted nos hablaba, profesor Solano, que también existe en las propiedades horizontales el Consejo de Administración. ¿Qué es y en qué casos se debe nombrar?
El Consejo de Administración, desde el punto de vista de una pirámide organizacional, uno puede tener la alta gerencia, la gerencia media y uno diría los supervisores de la parte operativa, y eso aplica más que todo en las copropiedades que son mixtas de tipo comercial, que tiene una estructura mayor. El Consejo de Administración, hay algunos estudiosos que dicen que es un órgano de gestión. Yo digo que también es un órgano de gestión y de control para cumplir con lo que establece el reglamento de propiedad horizontal y lo que establece la copropiedad en su asamblea de copropietarios. Profesor Omar Javier Solano, de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido muy enriquecedor para conocer un poco sobre la normatividad de la propiedad horizontal. Muchas gracias. Así llegamos al final de esta emisión de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Los esperamos dentro de 8 días. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.